Hola amigas, ¿cómo están? Como fundadora y coordinadora de la iniciativa social Mujeres Líderes de las Américas, puesta en marcha por la Fundación Ciencias de la Documentación, les doy la bienvenida a una nueva entrega de Diálogos Inspiradores. En base al convenio marco de colaboración firmado entre la Fundación Ciencias de la Documentación y Hill Knowlton Strategies, este diálogo se realiza con miembros de Mujeres Líderes de las Américas y Somos Mujeres Tech. Por esta pandemia, tanto los jóvenes como sus familias se han visto obligados a adaptarse a una situación extraordinaria, haciendo uso de recursos digitales que, si bien han ayudado a progresar en la situación de formación en remoto, no han sido eficientes para estructurar una metodología de trabajo eficiente y respetuosa con la vida personal o familiar. Tan importante es la tecnología como el uso que se haga de la misma. Y en este enclave hay generaciones de jóvenes, Z o millennial, que se van a ver impactados en su desarrollo académico y por extensión en su futuro laboral. Aún más impacto tendrá en las niñas, mujeres, que quieran abordar carreras STEM. Y mención aparte merece la coordinación y conciliación profesional y personal durante la pandemia, especialmente en el caso de las mujeres. Con este planteamiento y con la participación de speakers de varios países, miembros de Mujeres Líderes de las Américas y Somos Mujeres Tech, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Hemos adaptado la educación de manera óptima a la actual situación de pandemia? Sin más dilación, comenzamos presentando a María Luisa Melo. Miembro de Somos Mujeres Tech, María Luisa es directora general de Asuntos Públicos, Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Huawei. Tiene más de 20 años de experiencia en la definición y puesta en marcha de estrategias de comunicación, marca digital y asuntos públicos, a nivel tanto nacional como internacional, en Europa y Asia. Ella también es experta en comunicación de crisis, reputación digital y responsabilidad social corporativa. Bienvenida, María Luisa. Tu turno. Muchísimas gracias, auxiliadora. Bueno, es un placer para mí estar esta tarde, digo tarde aquí en España, porque estamos en diferentes horarios y las compañeras están desde Guatemala y desde Chile, con lo cual no es la misma hora para todos. Como decía, es fantástico poder por fin estar hoy aquí con todas vosotras. Yo quería agradecer en primer lugar la invitación de la Fundación Documentación, Mujeres Líderes América y también evidentemente de Mujeres Tech. Yo creo que es una de las primeras veces en las que tenemos esta oportunidad de compartir ideas e información con mujeres que están en otros países del mundo, que tienen visiones y entornos sociales, políticos y económicos absolutamente diferentes y que yo creo que va a ser especialmente interesante y enriquecedor. En ese sentido, bueno, yo paso directamente, si os parece, a responder a la pregunta. Yo creo que la respuesta es no, desafortunadamente. Nos gustaría quizás que fuera otra respuesta, pero yo creo que somos conscientes todos de la dificultad a la que nos hemos venido y que seguimos, de hecho, afrontando en nuestro día a día en materia de educación, pero también una situación muy complicada de pandemia, en la que seguimos conectados de forma remota en nuestros entornos laborales, pero también en muchas ocasiones y en muchas comunidades autónomas aquí en España, en el ámbito educativo, fundamentalmente en educación secundaria y superior, con lo cual la situación no es una situación en absoluto fácil. Yo diría que fundamentalmente hay tres aspectos que me parecen relevantes para explicar por qué no hemos sido capaces de adaptarnos o por qué no nos han ayudado a adaptarnos. Y lo digo porque esto no solamente depende de uno mismo, sino que hay una serie de factores externos, sociales, políticos y económicos que sin duda alguna han afectado y lo siguen haciendo.
Yo diría, en primer lugar, hay una parte muy importante que es la tecnología. Yo creo que nadie discute la relevancia que ha tenido la tecnología en este enclave actual. Siempre ha sido importante, pero se ha revelado como un activo fundamental para la comunicación de nuestro país, pero a nivel mundial. Sin las nuevas tecnologías, sin las infraestructuras de telecomunicaciones, en la que he de decir que Huawei aquí en España, pero a nivel mundial ha contribuido porque ha sido el proveedor de infraestructuras, de muchísimas infraestructuras de telecomunicaciones que despliegan los operadores en nuestro país y a nivel mundial, con lo cual la tecnología ha sido fundamental. Pero el uso que hemos hecho y que seguimos haciendo de esa tecnología es lo que realmente habilita y da valor a la tecnología. No se trata tanto de lo que haces, sino de cómo lo haces y cómo lo utilizas. Yo creo que ahí es muy importante que haya y que avancemos hacia un camino igualitario. Y esa digitalización de la que se habla tanto en nuestro país, pero también a nivel mundial, sea una digitalización real, inclusiva y sobre todo democrática. Porque lo que es un hecho es que desafortunadamente hay muchísimos colectivos y muchísimas áreas sociales en las que hay áreas vulnerables que no tienen el acceso habitual ni incluso multiplataforma ni multidispositivo que podemos tener en otros lugares o en otras familias o en otros entornos laborales. Por lo tanto, esa dificultad en el acceso a la tecnología impacta necesariamente en el uso que se hace de la misma y, por lo tanto, de los resultados. Impacta en la educación del niño o del chaval o de la chica que en su casa no tiene la disposición y la disponibilidad para acceder a las clases online. Y eso ha pasado y está pasando en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que es muy importante la tecnología, pero desde un punto de vista 360 grados, desde un punto de vista de democratización del uso de esa tecnología. Luego hay un aspecto muy importante que es el aspecto social. Socialmente yo creo que no estábamos ni remotamente preparados para enfrentarnos a una situación pandémica tan dura como la que hemos vivido y la que vamos a seguir viviendo fruto del impacto que va a tener en la economía. Con esto quiero decir que yo creo que hemos pasado, yo diría, por unas tres fases. Una fase inicial de shock, otra fase en la que, bueno, nos hemos ido adaptando a la situación, pero no me negaréis que estamos en una fase en la que cada vez es más habitual esa fatiga pandémica en la que muchas personas se están viendo afectadas anímicamente por una situación que cada vez se alarga más en el tiempo y ya pasa un año. Justamente estaremos, en estas fechas estamos celebrando ese aniversario desafortunado de la explosión o del arranque del COVID a nivel mundial, con lo cual es una situación alargada en el tiempo. Por lo tanto, socialmente, el impacto que tiene en la sociedad y en las personas, en el estado anímico y psicológico es muy importante y hay que tenerlo presente porque impacta también en la capacidad y en el énfasis y en las ganas de aprender y en las ganas de estudiar y en las ganas de trabajar. Por lo tanto, también impacta ese aspecto psicológico y social en esa educación y en esa formación. Y luego, para acabar, yo creo que hay un aspecto muy importante que es el tema político y económico, que en cada uno de los países, estoy convencida que las compañeras lo van a trasladar también desde su punto de vista, es diferente. Es cierto que en nuestro país se ha potenciado y se ha promovido pues el acceso a las nuevas tecnologías, la dinamización de la digitalización, fundamentalmente en el sector de la pequeña y mediana empresa, que además es un sector clave en concreto en España, porque más del 90% del tejido industrial de nuestro país es pequeña y mediana empresa, pero también hay otros colectivos que todavía no están en ese estadio. Todavía hay zonas rurales en las que no llega banda ancha de próxima generación, todavía hay zonas en las que no hay dificultades para acceder a Internet, no hay tantos dispositivos, con lo cual yo creo que es importante esas campañas políticas que se han llevado a cabo y que han sido muy importantes, pero también queda camino por andar. Y yo ahí, y con esto quiero terminar por no alargarme más, yo creo que es muy importante también el trabajo de estímulo y pongo el factor del talento y en concreto del talento femenino encima de la mesa, el estímulo que se ha hecho de las vocaciones y que se tiene que seguir haciendo de las vocaciones de ciencia, tecnología, ahora arte, matemáticas, las llamadas STEAM, en nuestro país, en concreto a las niñas, chicas y mujeres. ¿Por qué? Porque al final seguimos con un nivel de egresadas que salen de las universidades politécnicas en España bajísimo.
y además en descenso. Con lo cual nos encontramos que hay una cantidad de puestos y cantidad de oportunidades y una demanda extraordinaria que no se va a poder cubrir de carreras vinculadas a nuevas tecnologías como 5G, como inteligencia artificial, como cloud, como big data. Entonces, es cierto, y a mí me congratula, y desde luego desde Huawei apoyamos sin duda alguna estas políticas de estímulo, que cada vez se esté incentivando que desde los cursos más iniciales las niñas a los 10 años deciden lo que quieren ser. Si quieren ser astronautas, físicas, matemáticas o profesoras. Cada una debe elegir, tanto niños como niños, en libertad lo que consideren más oportuno y en lo que sobre todo sean más felices y más puedan aportar. Pero lo que es un hecho es que hay muchísimas niñas y mujeres que todavía no tienen ejemplos inspiradores, o no tantos como debería haber, cada vez los hay más afortunadamente, de carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, yo creo que resumo esos tres aspectos: la tecnología, el impacto social, anímico, psicológico, y la importancia también de ese entorno político y económico que estimule a que esa educación, a que esa formación sea una realidad, pero además a todos los niveles y por parte de todos los géneros y de toda la sociedad, porque, y con esto acabo, yo creo que es fundamental tener muy presente que el talento femenino, que evidentemente es en torno al 50% del talento que tenemos a nivel mundial, no se puede, es un activo que hay que tener muy presente, que es un motor el talento para la economía digital, para la economía de cualquier país, y que es fundamental contar con todos en un entorno digital, pero también inclusivo y equitativo. Pues muchas gracias, María Luisa, una intervención excelente, la verdad que sí. Quiero agradecértela y también agradezco a la empresa Huawei, que ha estado en estos momentos también retuiteando la intervención y, bueno, dándole difusión a tu intervención en este momento. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Si os parece, voy a presentar a nuestra segunda panelista. Ella es Epifanía Pascual, miembro de Somos Mujeres Tech. Epifanía tiene más de 15 años de experiencia en el sector digital. Ha ocupado posiciones de dirección y gerencia en distintas empresas de varios sectores, siempre en el mundo digital. Actualmente compagina la dirección de su consultora Meraki Digital, donde desarrolla proyectos de consultoría en negocio y transformación digital y cultural para pymes, con actividad docente y como mentora en varias aceleradoras e incubadoras. Bienvenida, Epifanía. Bueno, buenas tardes a todos desde España y buenos días también a todos los que nos siguen desde Latinoamérica. En primer lugar, quiero dar las gracias tanto a Auxiliadora por la invitación, ¿no?, a este evento, y sobre todo para mí es un honor estar aquí en representación de Somos Mujeres Tech, ese proyecto que creamos unas cuantas mujeres hace unos cuantos años ya, y que la verdad que entre todas intentamos cuidarlo con mucho cariño. Yo estoy aquí en mi posición principal como madre, ¿no? Tengo dos hijos, no sé si adolescentes o preadolescentes, pero también como experta en transformación digital, ¿no? Como ha comentado Auxiliadora, yo soy consultora en transformación digital para pequeñas y medianas empresas, aunque también he trabajado en grandes empresas. Y en estas empresas, pues, ¿qué hemos visto, ¿no? Que la transformación digital, pues una empresa decide hacer un proceso de transformación digital como un proceso consciente, ¿no? Vamos a iniciar, hay una estrategia, hay una planificación, hay un equipo especializado en ello, ¿no? Para ponerlo en práctica. Pero ¿qué pasa? Que viene una pandemia y nos encontramos forzados, ¿no?, a transformarnos, a marchas forzadas totalmente, ¿no? Y eso nos sucedió en todos los sectores, ¿no? Los trabajadores, muchas personas que siempre habían trabajado en una oficina, de repente pues le dieron un ordenador, un portátil y vete a tu casa a trabajar, ¿no? Y bueno, pues ya hemos hablado mucho del teletrabajo también y de los retos, y tiene sus ventajas obviamente, pero también de los retos que supone cuando no se hace de una manera organizada. También pasó obviamente con los restaurantes y otros negocios que se tuvieron que cerrar y que se vieron también obligados a empezar a ofrecer sus servicios y productos a través de canales digitales, algunos de una manera muy profesional, por ejemplo lanzando una tienda online, y otros de una manera menos profesional, pero que les permitió también salir adelante, ¿no? Por ejemplo, pues muchos restaurantes que empezaron a abrir simplemente a recibir pedidos a través de WhatsApp, ¿no? Y bueno, pues lograron sobrevivir, que es algo muy
muy no de agradecer, sino de valorar, ¿no? Que pues dentro del conocimiento y las herramientas que podían disponer en ese momento, pues decidieron utilizarlas y salir adelante, ¿no? Y nos pasó también con la educación. De un día para otro cerraron los colegios y los centros educativos a cal y canto y nos encontramos con los niños o adolescentes en casa con qué manera, ¿no? de educarlos, ¿no? En ese sentido, también con los padres en casa sin poder salir y con toda la presión también emocional que suponía, ¿no? Al principio pues casi eran unas vacaciones, cuando llevábamos varias semanas y meses pues ya era una situación bastante más complicada. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasó también? O qué yo viví y he visto también alrededor mío, ¿no? Pues que al principio, pues, todos éramos bastante, ¿cómo decir? Teníamos en cuenta que era una situación totalmente sobrevenida, que era difícil haber previsto lo que iba a pasar allá por marzo de 2020 y que, bueno, pues nos fuimos adaptando poquito a poquito los últimos meses de ese curso académico. Pero resulta que en septiembre, con la vuelta al cole, pues desgraciadamente en muchos casos todos esos problemas o muchos de esos problemas no se habían resuelto y nos encontramos con una segunda ola y nos encontramos con un montón de dificultades otra vez para que los niños pudiesen acceder a la educación de alguna manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero reconocer que todas las partes implicadas dentro de la situación en la que estábamos pues hicieron un gran esfuerzo para adaptarse a esta situación, pero creo que es más interesante, además de obviamente dar las gracias a todos, también mencionar las áreas de mejora o qué cosas, ¿no? Pues no se hicieron tan correctamente. A mí me da la sensación también que en muchas de estas áreas no se ha puesto un especial esfuerzo en solucionarlas porque se ha visto como algo temporal, ¿no? Algo que, bueno, pues hay que salir del paso de esta situación, pero que en algún momento, antes o después, pues saldremos, volveremos a la normalidad y entonces pues ya no hará falta, ¿no? Pues toda esta digitalización, porque llamarle transformación digital me parece un poco arriesgado, toda esa digitalización que ha supuesto la pandemia para la educación. Pero desde mi punto de vista, esta situación digital no debería desaparecer. O sea, espero que desaparezca la pandemia y volvamos todos a una normalidad, pero deberíamos aprovechar todo lo que hemos aprendido y todo lo que podemos aún aprender del uso de las herramientas y la tecnología para la educación, ¿no? Para poder llevar la educación a otro nivel, incluso a otro nivel, si me permitís, mucho más cercano a la realidad digital que nos toca vivir cuando llegamos al mundo laboral. Siempre nos quejamos, ¿no?, de las diferencias que hay entre lo que se estudia en las universidades o en otros niveles educativos con lo que realmente demanda el mercado laboral. ¿Qué demanda el mercado laboral ahora? Demanda tecnología, demanda digitalización. Vamos a empezar a hacerlo desde lo antes que podamos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, desde mi punto de vista, siguiendo un poco lo que María Luisa ha comentado antes, hablando de tecnología, para mí la tecnología está ahí. O sea, la tecnología nunca, obviamente, hemos tenido más opciones, más herramientas para poder acometer una situación como la que estábamos ahora, ¿no? No solamente hablamos de herramientas para videoconferencias y tal, sino para cualquier otra cosa. Yo les comentaba a mis hijos que se quejaban de la situación pandémica, digo, bueno, es que si eso me hubiese tocado cuando yo tenía vuestra edad, es que me muero en casa porque ni teníamos Netflix, ni teníamos Amazon, ni teníamos muchísimas otras herramientas que nos han permitido, pues obviamente, llevar una vida dentro de la normalidad y ni las videoconferencias y tal que podíamos hacer con nuestros familiares, ¿no? Entonces, la tecnología está ahí. Lo que hace falta es tanto esa democratización de la que hablaba María Luisa como la formación a la gente, a las personas implicadas en este caso, para llevar a cabo, o sea, para poder utilizar esa tecnología, esas herramientas, ¿no? Entonces, por mi lado, ¿qué es lo que más me encontré? Pues por un lado, la falta de conocimiento digital por parte de los docentes. Y no voy a echarles la culpa a ellos, nadie les ha educado, nadie les ha formado en esas competencias digitales. Entonces, en las primeras semanas, pues quedó bastante al descubierto aquellos profesores que, digamos, ya venían aprendidos de casa porque por sus propias inquietudes personales, pues a lo mejor estaban más digitalizados y utilizaban más herramientas digitales ya por motu propio. Pero luego nos encontramos con otros que, bueno, que incluso ellos mismos se definieron como analógicos o incluso analfabetos digitales y que se vieron incapaces desde la soledad, digamos, de sus hogares de utilizar herramientas pues que en muchos casos otros profesionales pues estamos hartos, ¿no?, de utilizar en nuestro día a día, como las herramientas de videoconferencia, de gestión de proyectos, de dinamización de eventos o de actividades, ¿no? Entonces,
Lamentablemente en esos momentos pues no recibieron mucha formación, pero que la que han recibido posteriormente tampoco ha sido muy relevante, ¿no? Quizá pues por esa idea que comentaba antes, que no se espera, ¿no? O sea, que no se ve como una inversión en esa formación, sino como algo para salir del paso y que dentro de unos meses pues todo volverá a la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí ha habido planes promovidos por las distintas administraciones responsables de la educación, pues realmente es que no ha lucido. La formación que han recibido los docentes, y lo digo tanto como madre como por el lado del conocimiento que tengo de la parte de los docentes, pues ha sido muy, muy escasa. Entonces, bueno, pues esto que ha provocado que ha habido profesores que pues han ido adaptando según su criterio y sus propias capacidades a la nueva situación y que además, pues amparándose en la libertad de cátedra, pues han provocado que haya grandes diferencias entre los alumnos que pertenecen a una clase, porque depende de un profesor, o otros alumnos que dependen de otra clase, ¿no? En algunos, incluso colegios, pues había profesores que daban clases online porque estaban más acostumbrados a esa dinámica y otros que simplemente mandaban deberes, ¿no? Para hacer en casa, estando dentro del mismo colegio, ¿no? Y eso me hila un poco con esa uniformidad del uso de las herramientas digitales, ¿no? Dentro de una empresa se nos hace súper raro, ¿no? Que una persona utilice Zoom para hacer sus videoconferencias, otra persona utilice Teams, otra persona utilice Slack, ¿no? Normalmente como una empresa se utiliza, hay un kit de herramientas digitales, de medios de comunicación y es el que se utiliza. En este caso no cada profesor utilizaba la herramienta que prefería y bueno, pues es algo que es totalmente impensable. Tiene que haber una uniformidad, tiene que haber un conocimiento por todo el mundo de esas herramientas y promovido directamente, pues en este caso por la institución, que es el colegio promovido por la administración más arriba, ¿no? que gestione, ¿no? Y luego además, bueno, pues aquellos profesores que se atrevieron a dar clases online, pues nos encontramos también que no es lo mismo. O sea, igual que el teletrabajo es hacer lo mismo que tú haces en tu casa y las reuniones se hacen de la misma manera ni nada, pues a la hora de dar clase online no es lo mismo repetir, por decirlo de una manera, delante de una pantalla, lo mismo que estarías explicando de pie a un alumnado en una clase donde, bueno, pues el lenguaje no verbal, todo es diferente, ¿no? Las dinámicas, las formas de captar la atención, de asegurar que los alumnos entienden, de la participación de los alumnos, pues es muy diferente, ¿no? En una clase presencial que en una clase online. Y esto es algo pues, que desgraciadamente tampoco se les ha formado a los profesores en esto. Y esto ha provocado, pues como todos sabemos, que muchos alumnos pues, han bajado su adquisición de conocimientos. Y eso es algo ya que ya se está hablando en general de los X meses que están suponiendo de retraso, no solo el año pasado, sino este año, pues lo que está afectando en el nivel de conocimientos de los alumnos, ¿no? Y luego, bueno, como ha comentado también María Luisa, pues también ha dejado a la luz, ha salido a la luz, o bueno, ya estaba ahí visible, pero han destacado más, pues las desigualdades económicas y de formación a nivel de los padres entre las distintas familias, ¿no? Pues se hacía súper importante pues, el ratio dispositivo-número de hijos, ¿no? Hay gente con 3 hijos y que tenían 2 dispositivos y que tenían que hacer deberes online o participar en sesiones y era imposible, o sea, no había posibilidad. Y además ya los padres también estaban teletrabajando y también tienen que hacer el uso de esos dispositivos, ¿no? Además, bueno, pues la capacitación digital de los padres, ¿no? Para poder ayudar a sus hijos con accesos a Moodle, a videoconferencias, a herramientas digitales, ¿no? Y el nivel educativo en general de los padres que pueden ayudar a sus hijos hacer, por ejemplo, los deberes o los trabajos que tenían que realizar, que normalmente pues, se suple, pues, cuando un alumno va a clase y tiene una atención más personalizada por el profesor, pues los alumnos están en un nivel un poco más de igualdad, pero cuando no hay esa atención personalizada ni hay esa posibilidad de asistir al aula, pues se deja mucho más a la luz todas esas desigualdades, ¿no? Y por último, el tema de la conciliación de las familias, ¿no? Pues seguro que hemos escuchado todo semidramas, por decir una manera, de alguien trabajando en casa con niños pequeños, asistiendo a reuniones y al mismo tiempo teniendo que estar dependiendo de los casos, a veces entreteniendo o cuidando que no hubiese problemas y en otros casos pues ayudando a los hijos pues para la hora de hacer los deberes, a la hora de asistir a las clases online. Al final, eso ha causado... Ya. Perdona, que no sé qué ha pasado. Al final, eso ha causado que bueno, pues las grandes perjudicadas, por decir una manera, de esta pandemia, pues han sido también las mujeres, ¿no? Y lo hemos visto pues, en los últimos datos del paro,
y otros indicadores económicos, pues como las mujeres en este caso han sido pues muy perjudicadas porque, bueno, tradicionalmente eran las que se encargaban de la educación y, bueno, siguen encargándose de la educación de las familias, algo que obviamente tiene que cambiar, y eso ha provocado que haya esa dificultad de las mujeres para mantener nuestros trabajos o incluso para poder acceder a nuevos, ¿no? Y bueno, y una de las cosas, ya por último, que quería comentar es que la falta de conocimiento de los alumnos es algo que me ha llamado la atención, porque incluso esta semana que he tenido reunión de mis hijos, pues ha salido a la luz la falta de conocimiento de los alumnos para poder organizar sus tareas de forma autónoma. Y bueno, a mí me resulta bastante curioso que no se utilicen, por ejemplo, metodologías ágiles, ¿no?, como Kanban para ello, porque es una herramienta pues estupenda, ¿no?, para mejorar la organización de cualquier proyecto, cualquier persona, y que bueno, pues además sería una herramienta que ya estarían aprendiendo para luego poder adaptarse a un futuro laboral y reducir esa brecha, ¿no?, que hemos comentado antes entre lo que se estudia y lo que realmente es útil y necesario en el mundo laboral, ¿no? Entonces, bueno, ya como resumen final, lo que quiero es, bueno, además de valorar el esfuerzo que han realizado los colegios, profesores, familias y sobre todo los alumnos, que no nos olvidemos que son los clientes de la educación, si me permitís el símil, y bueno, para los que realmente hay que montar el producto, ¿no? O sea, la forma de educar es un producto, la educación que le estamos dando, y que lo tenemos que ver como tal, algo que les sea útil, que les favorezca y que les ayude a desarrollarse en el futuro. Y lo que he hecho en falta, y quizá es bueno, por las luchas políticas, las diferentes administraciones involucradas en la educación, pues que haya una mayor implicación por ellos, no solamente definiendo los currículums cada año, cada vez que cambian una ley y tal, sino también aportando herramientas y recursos para que, bueno, no solamente se puedan adaptar a la nueva situación, sino también verlo como una oportunidad de futuro con mucho potencial para colectivos desfavorecidos, personas con discapacidad o que viven en zonas remotas, o simplemente como una nueva forma educativa disponible para el alumnado en un futuro cercano. Muchas gracias, Epifanía, por tu intervención. Recuerdo que estamos transmitiendo en directo por el canal YouTube de la Fundación Ciencias de la Documentación. Ya están llegando los primeros comentarios y las primeras preguntas, o sea que vamos a dar paso a nuestra tercera panelista. Ella es Claudia Patricia Cifuentes, miembro BID de Mujeres Líderes de las Américas. Claudia es directora ejecutiva para Latinoamérica en Issue School of Management y consultora en estrategia e innovación, speaker internacional y presidente del IACBE para Latinoamérica. Promueve la excelencia en la gestión de jóvenes adultos, en la formación de negocios y además es fundadora del programa Acción Mujer para la región centroamericana. Bienvenida, Claudia. Gracias, muy amable por la invitación, muy contenta de compartir con ustedes, ¿verdad? Y pues vamos en contexto, ¿verdad? Para no perder ese bonito hilo conductor que ya llevamos y contestar un poquito a la pregunta que hoy estamos haciéndonos todas juntas, ¿verdad? Creo que hay algo que es muy importante que nosotras tenemos que pensar y considerar cuando estamos hablando de este tema y respondiendo específicamente al cuestionante que nos estamos haciendo. ¿Qué es la educación como tal, verdad? Si entendemos el contexto de lo que esperamos de la educación, ¿verdad? La educación como un proceso estructurado de formación que está destinado a desarrollar esa capacidad intelectual, moral y afectiva de nosotros como personas, acorde a nuestra cultura, a nuestras normas de convivencia, a la sociedad, ¿verdad? Con la educación nosotros lo que queremos es transmitir el conocimiento de persona a persona, ¿verdad? No solo para preservar el conocimiento, sino que para influir en las personas, para que ellas adquieran valor y puedan desempeñarse exitosamente en la sociedad. Bajo este contexto, si nosotros pensamos y hacemos damos respuesta a la pregunta que nos planteamos, pues probablemente hemos hecho de momento lo que estaba a nuestro alcance durante la pandemia. Sin embargo, pues no hemos cubierto los diferentes niveles de necesidad para que alcancemos un grado de formación óptimo como el que se espera a través de la educación. Porque como bien lo mencionaba María Luisa y Epifanía, hay tantos factores involucrados en este contexto educativo que pensar en todos al mismo tiempo es difícil calibrarlos. Los aspectos sociales que ya se mencionaban, y ahondemos un poquito en temas de aspectos sociales, el bienestar mental, la ansiedad, la depresión, en los temas demográficos. Hoy ustedes en España
tienen algunas connotaciones diferentes a las que pudiésemos vivir en Latinoamérica en cuanto a los aspectos demográficos que nosotros vivimos en torno a la educación, la equidad, ¿verdad? La igualdad de género, las prácticas justas que nosotros vemos a nivel social. Eso tiene una implicación importante en los aspectos educativos. La tecnología, definitivamente. El avance tecnológico tiene mucho que ver con estos aspectos demográficos que socialmente también están vinculados y en cómo utilizamos incluso los datos. Los aspectos económicos, hablemos en aspectos económicos, la inversión en la educación, hablemos de lo que se espera del futuro del trabajo, no solo desde la perspectiva del teletrabajo, sino que las nuevas posiciones que se van a aperturar en torno a lo que hoy estamos viviendo y a los ambientes tecnológicos que se están desarrollando, en la digitalización de sus trabajos, la tecnificación, las necesidades de conocimiento pues, muy diferentes de lo que se espera a futuro a lo que estamos viviendo hoy. Y esos cambios en el ambiente que definitivamente van a afectar de alguna forma. Todo esto viene a un cuarto factor que serían los conductuales. Esas rutas de adquisición de conocimiento que definitivamente van a cambiar. La educación tradicional que nosotros habíamos venido gestando durante mucho tiempo, esa transmisión de conocimiento, va a verse afectada no solo por los cambios sociales y económicos, pero influenciados muy fuertemente por los cambios tecnológicos que estamos viviendo. La inteligencia artificial, la realidad virtual, todas estas tecnologías van a jugar un lugar preponderante en la forma en cómo adquirimos el conocimiento, y ya no de forma tradicional. Y los cambios políticos, ¿verdad? En ese sentido, pues como bien lo mencionaba María Luisa, ¿qué fondos vamos a orientar para la educación? ¿Qué valor, hablando monetariamente, se le va a dar a la educación en un futuro, dados estos cambios que se están dando y las percepciones de las personas? Entonces, todos estos elementos, calibrar todos estos elementos como tal es una tarea difícil, y es por eso que digo que muchas veces probablemente no lo hemos hecho de forma óptima. ¿Por qué? Porque la didáctica no se ha afinado, es decir, la forma en la que estamos entregando la educación en este momento. Hemos recurrido a procesos emergentes y a recursos emergentes, en este caso tecnológicos en su mayoría, que van a servir de canal de comunicación para acercar el conocimiento, pero no para optimizarlo de la manera en que nosotros necesitamos optimizarlo para que una persona complete un proceso de aprendizaje formal. Y pues obviamente un factor importantísimo que ya lo mencionábamos de alguna forma es esa dinámica y la sinergia familiar que se tiene. En Latinoamérica los hogares tienen familias muy numerosas, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de 4 o 5 chicos en casa, más papá, mamá y otras personas en el círculo familiar trabajando en un mismo sitio de trabajo, la conectividad empieza a tener factores de gran relevancia. Incluso para Latinoamérica es un tema limitante en algún momento la tecnología, Centroamérica, en donde yo me encuentro, porque tú no puedes orientar la misma capacidad de Internet que tienes en tu empresa a la que estás consumiendo en tu hogar. De hecho, hay limitaciones de la capacidad de Internet que tú puedes tener en tu hogar versus lo que puedas tener en una empresa. Entonces, si tú tienes una familia numerosa, la cual requiere de muchos aspectos técnicos para cubrir, te vas a ver con ciertos problemas para poder cubrir por lo menos esa demanda. Y todo eso, ¿verdad? Son aspectos duros, que podríamos decir fríos, que hemos tomado en cuenta, pero generan impulsos en lo emocional, que son difíciles de canalizar y al final del día generan un impacto en las familias, en las personas, en la forma en que los chicos están atendiendo a ese conocimiento que nosotros estamos entregando. Y bajo este contexto particularmente, pues podríamos dividirlo en tres fases diferentes, ¿verdad? El impacto que todo este efecto pandémico ha tenido en las personas, los procesos de entrega que nosotros estamos dando, es decir, todo lo que se ha empaquetado para poder entregar en los aspectos de educación, y la tecnología, ¿verdad? Muy similar, ¿verdad? Y comparto con la Epifanía que quizá
transformación digital sonaría un poco arriesgado mencionarlo, pero se asemeja mucho a la transformación digital que se ha sufrido en los negocios y que al final del día todos nos hemos visto transformados en este proceso pandémico que vivimos, ¿verdad? Realizamos este proceso de transición que ha sido más una adaptación, ¿verdad? Yo creo que no lo hemos hecho óptimamente, sino que ha sido una adaptación a las necesidades básicas de la educación y estamos en una fase de aprendizaje, sin duda alguna. Las instituciones están aprendiendo, apenas están empezando a calibrar la cadena de valor, es decir, todo eso que conlleva internamente dentro de una institución dar un movimiento tan radical como el que estamos viviendo. Hablemos de las estructuras administrativas organizacionales, los servicios a los estudiantes, los docentes, ¿verdad? Las capacidades, las habilidades, los conocimientos, la didáctica de transmisión de la información y el conocimiento. Y yo nunca dejo de lado el tema de la conexión emocional e intelectual que se va a tener por parte de las instituciones y el docente como tal con los estudiantes. Porque los niveles de interacción que se puedan generar en estos ambientes que estamos pues, supliendo la necesidad en este momento, deben ser muy acertados para que las personas sientan esos niveles de satisfacción y alcancen logro y sientan que están realmente dentro de un proceso formativo, no únicamente en donde se potencie el enseñar sin poder interactuar. En este ambiente en el que nosotros vivimos, en este momento digital que todo el mundo se encuentra, los dispositivos móviles nos han cambiado la vida y la interacción es importante, la comunicación unos con otros. Y eso creo que es uno de los factores más importantes que nosotros tenemos que poner atención cuando hablamos de la nueva forma en que debemos educar. ¿Cómo vamos a medir los resultados de aprendizaje de los estudiantes que están con nosotros, independientemente del nivel en donde estén, primario, secundario, terciario? Porque pues hoy ya todo cambió, ¿verdad? En la educación superior probablemente ha sido uno de los aspectos más afectados, porque imaginemos todo lo que estaba en los libros que eran referentes, la documentación que era referente. Hace un año atrás todo esto quedó en pausa. La gestión organizacional hoy cambió. Los métodos de reclutamiento, los métodos de gestión de personas, la forma en la que nos comunicamos. Entonces la educación tiene que transformar esa forma en la que nosotros estamos llegando. No lo hemos hecho óptimamente, pero vamos encaminados, ¿verdad? Tenemos que mejorar la forma, esa enseñanza remota emergente en la cual estamos en este momento. Considero que ese es el calificativo que mejor he encontrado y que realmente podría acuñar en ese sentido. Esa enseñanza remota emergente que tenemos, que incluso la UNESCO la tipificó como Corona Teaching, ¿verdad? Este tema de esta migración abrupta que tuvimos, ¿verdad? Transformar las clases presenciales a un modo virtual, pero sin preocuparnos por el currículum ni la metodología, sino que pues traslademos, ¿verdad? Démosle como un pequeño switch a lo que estamos viviendo, pero considero que es momento de que pensemos y que formalicemos el lado humano de la educación, ¿verdad? Para poder adaptarnos de una forma óptima tenemos que repensar la parte humana de la educación. Es cierto, la tecnología nos va a servir de habilitador y va a ser nuestro brazo derecho, pero para poder conectar con las personas necesitamos pensar en las personas primero, ¿verdad? En esa parte que nos mueva, que nos lleve, porque si no, imaginemos qué impacto va a tener para estos pequeños que están ingresando al mundo académico y educativo cuando vayan a enfrentarse a esta situación tecnológica que no está bien optimizada, que no está bien estandarizada, estructurada para poder trasladar el aprendizaje de una forma óptima. Podríamos tener altos niveles de frustración, de deserción, de pérdida del interés por la formación a todo nivel, y eso sería para la sociedad un impacto para que las primeras personas que se están involucrando a estos aspectos
educativos y a la educación formal como tal no sufran de procesos de frustración y al contrario, ¿verdad? Sea una experiencia gratificante en donde pues todos como sociedad nos veamos beneficiados en ese traslado de conocimiento de unos a otros. Entonces, en resumen, ¿verdad? Debiésemos optimizar ese proceso de enseñanza y aprendizaje para enfocarlos más a las personas, cuáles son sus necesidades y la forma adecuada, qué insumos vamos a necesitar. Número 2, ¿verdad? Recalibrar la forma, es decir, la didáctica, los objetivos que esperamos de aprendizaje para las personas, para que tenga un valor y una sinergia entre todos. Apoyados, obviamente, en la investigación, en el desarrollo, en la innovación constante que nos dé esa espiral de crecimiento constante. Y número 3, sin olvidar la tecnología. La tecnología va a ser ese brazo importante, ese habilitador de nuevas oportunidades de aprendizaje y sobre todo de aplicación práctica de lo que nosotros esperamos del futuro de la educación como tal. Muchas gracias Claudia por darnos esta visión generalista en América y concretamente Centroamérica. Y bueno, pues en último lugar tenemos a Sara Artigas. Ella es miembro BI de Mujeres Líderes de las Américas. Sara es ingeniera, CEO y cofundadora de Laboratorios LACOES, fundadora de EdTeach Evolution Innovation y facilitadora en Global Alumna, además de embajador del programa PARAMIT en la innovación. Especialista en liderazgo inspiracional, mentora en acción emprendedora, speaker, bueno, un montón de cosas más. Así que encantados de tenerte y acompañarnos, Sara, y bueno, pues tu turno. Muchas gracias, Auxiliadora, por tus palabras. Para mí es un placer estar en este panel compartiendo con María Luisa, Ed y Claudia, que son magníficas mujeres profesionales y os agradezco mucho esta oportunidad. Sobre todo por la iniciativa de Mujeres Líderes de las Américas, que creo que están haciendo una magnífica labor con todo el trabajo que realizan todos los días. Un poco para introducir esta pregunta que me gustó mucho cuando la planteaste, Auxiliadora, que da mucho que contar, da mucho de lo que podemos hablar. Pues se me vino rápidamente una frase de Nelson Mandela que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y sobre esta inspiración de esta frase, que la considero súper reveladora, pues bueno, creo que realmente la educación es un motor muy poderoso actual que puede cambiar el mundo. Y a día de hoy, gracias a la pandemia o no sabemos mucho si es así, se ha hecho totalmente accesible, asequible y flexible. ¿Por qué digo esto? Porque ahora más que nunca tenemos acceso a la información de una manera súper fácil, súper barata y súper rápida, ¿vale? Hay otra frase que es de mi elaboración propia, que me gusta mucho también, que os quiero compartir, que es: la educación es la herramienta clave para arreglar el motor que mueve al mundo a día de hoy. Y esto lo digo en mi propia experiencia, porque observo pues en las personas, en compañeros, en amigos, en profesionales, que cuando se presentan desafíos y ellos aceptan esos desafíos y aprenden en cualquier disciplina y pueden superarlos, eso les aumenta la capacidad de crecimiento y les hace mejores, les hace más felices, les hace mucho más, les aporta mucho más valor y crecimiento. Eso con respecto a la palabra educación, por decirlo de alguna manera, porque la otra palabra que quiero introducir es la de la pandemia. La pandemia ha venido y ha evidenciado un fenómeno tremendo. Estamos ahora mismo en el año 21 del siglo XXI, pero a efectos de revolución, cambio y transformación parece que no hayamos entrado en el siglo XXI, pero prácticamente desde hace un año para acá, debido a la pandemia, todas las cosas se han acelerado. Por ejemplo, la robotización, la aplicación de robotización, la automatización y la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, todas estas tecnologías que se están aplicando hoy han acelerado su implementación, gracias o por culpa de la pandemia, por lo
queramos ver. En definitiva, todo este aceleramiento yo creo, siempre lo digo, a mí me gusta mucho el acrónimo VUCA, ¿no? Pero en el caso de este año último, yo siempre digo que no estamos en un VUCA, estamos en un megaVUCA, donde además la incertidumbre es abismal y los líderes a día de hoy tenemos que lidiar todos los días con esa incertidumbre porque no sabemos muy bien para dónde, ni qué hacer, ni por dónde va la tendencia, pues tienes que estar absolutamente atento a lo que sucede día a día. Y yo creo que esa incertidumbre, desde mi perspectiva, yo creo que ha venido para quedarse, ¿vale? La revolución industrial 4.0 que conocemos desde el inicio de este siglo se va a convertir en breve en una revolución 5.0. Y además una cosa que podíamos estimar que pudiera pasar al siglo que viene, yo creo que justo por la pandemia se va a acelerar, porque ya se están viendo que va a haber integración de máquinas y humanos y vamos a tener un resultado de una humanidad evolucionada, de personas que van a ser superhumanos, que van a cambiar su forma de aprender, su desarrollo cognitivo y van a tener que buscar otra forma de entender el mundo. Pero centrándome en la pregunta como tal, si hemos adaptado la educación de manera óptima a la situación de la pandemia, pues yo creo que depende de la perspectiva, ¿vale? Yo aquí os podría dar, bueno, primero hacer una reflexión sobre lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos llegar a hacer, ¿vale? Y responder a la pregunta, desde mi perspectiva, podría ser un sí o un no. Un sí un poco con condiciones, ¿vale? Pero un sí en el sentido de que dentro de las posibilidades que teníamos, cuando hace justo un año empezamos a evidenciar en las noticias lo que sucedía con la pandemia, la enfermedad de la COVID-19, bueno, no sé si dentro de las posibilidades que teníamos de forma óptima, no sé si sería tan óptima, porque la optimización requiere tiempo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que no estábamos preparados ninguno. No había nadie preparado, ni colegios, ni profesores, ni alumnos, ni padres, ni gobiernos, ni instituciones para afrontar esta pandemia. En algunos países la reacción fue buena, en algunos muy buena. Yo os puedo contar el caso de Chile, porque yo llevo viviendo en Chile 10 años y mis hijos aquí han tenido una buena respuesta, o sea, el colegio aquí ha tenido una buena respuesta. No ha sido, de mi forma de ver, a lo mejor no ha sido la más óptima, pero sí ha sido una buena respuesta, no se ha perdido el año escolar. Ellos han tenido sus clases con sus horarios, todas las clases, educación física incluida, y por ese lado yo he visto que dentro de las posibilidades que tenían, han podido responder de forma rápida y vamos a decir que pudiendo llegar a ser un poco óptima, no del todo óptima, pero sí un poco óptima. Y evidentemente, pues también la respuesta puede ser no. Porque yo creo que desde hace décadas ya la educación estaba pidiendo a gritos una transformación y nadie escuchaba o nadie quería escuchar. Nuestras sociedades han cambiado muchísimo desde los últimos siglos y la educación ha seguido las estructuras prácticamente de los siglos XIX y XX enfocados a la industria que se estaba forjando en esos momentos. Entonces, esa industria 1.0, 2.0, 3.0 para la cual se ha ido adaptando la educación, a día de hoy, si hablamos de industria 4.0, ya no sirve. Las sociedades han evolucionado muchísimo. La información está ahora más accesible que nunca. Entonces, más que enfocarla a la industria, hay que enfocarla a las nuevas sociedades. Y desde mi punto de vista, la verdad es que desde hace décadas la educación ya no está en niveles óptimos. No estaba en niveles óptimos. Para nada estamos haciendo una educación óptima. Y al llegar la pandemia, como dije, todo, por eso hice la introducción, todo aceleró el proceso. Y aquí tenemos pues la evidencia de que necesitamos una transformación en la educación. No sé si tanto como decía Claudia o Epi, una transformación digital, no sé si tan, pero sí yo creo que una transformación. Y hay que ser optimista, yo creo, en este aspecto, porque la pandemia nos ha puesto en jaque y creo que estamos en el mejor momento, ahora mismo de toda la historia, para reinventar el futuro de la educación. Y hay que adaptarla, yo creo, a las necesidades reales de la humanidad
haciéndola mucho más óptima de lo que es ahora. Y, por supuesto, hay que hacerla para que dure hoy y sea factible en el futuro. Y, por supuesto, que hay que empezar a hablar de la educación digital. Y, como decíais también anteriormente mis compañeras de panel, menos mal que teníamos la tecnología para poder haber enfrentado esta pandemia, porque si no hubiéramos tenido tecnología, ¿qué hubiéramos hecho? No sé, hubiéramos optado por otras soluciones o los padres no hubiéramos tenido que estar implicados en la educación de los niños todavía hasta que esto se fuera solucionando, ¿no? Pero hemos tenido, gracias a Dios, la tecnología que es una herramienta, no es una solución, como decía muy bien María Luisa, totalmente, es una herramienta que hay que saber usar, por supuesto que también. Pero la tenemos ahí, la podemos usar, y yo creo que posiblemente la educación digital no solo puede ser una solución en tiempos de pandemia, sino que también creo que puede serlo, por ejemplo, para solucionar niños, educar niños en poblaciones remotas, niños enfermos o niños con problemas de discapacidad que no puedan movilizarse bien, o otros escenarios que a lo mejor no justo ahora no referenciamos, pero esa educación digital, aparte para la pandemia, podría servir para otras muchas más cosas, ¿vale? Seguimos teniendo noticias, por ejemplo, el otro día que revisé el cuarto informe de seguimiento de educación de la UNESCO. Desafortunadamente sigue habiendo cerca de 258 millones de niños y jóvenes que han quedado excluidos en el año escolar 2020. Y uno de los motivos es que la pobreza sigue siendo el problema. Entonces, yo creo que ese es un tema también que hay que abordar, que María Luisa también lo ha hecho en referencia al principio, ¿no? La dificultad que se tiene también a la hora de poder acceder a una educación digital por toda la falta de medios que hay. Y también este estudio también evidenció que el 40% de los países con ingresos bajos o medio bajos aumentó la deserción educativa. Entonces, yo creo que eran dos cifras muy importantes a considerar aquí por el tema de que cuando tenemos la mayor información disponible y accesible ahora mismo, y vamos a decir a menos coste, no voy a decir gratis, pero a menos coste del que la teníamos antes, cuando teníamos que ir a bibliotecas o teníamos que comprar libros, ¿cómo es posible que haya más niños que quedan excluidos del sistema escolar o cómo es posible que haya una deserción? Entonces, es un tema que la tecnología creo que puede ayudar muy bien a resolver y yo creo que lo puede resolver mucho más fácil hoy que antes. Y en este punto a mí me gustaría también dejar otra pregunta sobre la mesa, que es ¿cómo será o cómo queremos que sea la educación del futuro? Porque yo creo que estamos en el momento óptimo para construirla entre todos. Como os digo, insisto que la información no ha sido nunca tan accesible, tan asequible y tan flexible como ahora. Creo que es el momento para poder adaptar esa educación a nuestras sociedades actuales tal y como son, tal y como preveemos que vienen y que van a ser, ¿no? Y que puedan ayudar ahí sí a ser óptima, a tener una educación óptima, que a mí me gusta también ponerle el adjetivo de calidad, ¿no? De que también sea una educación óptima y de calidad, y que sea accesible a todos. Y yo abogo, ya llevo pensando mucho tiempo en esto, abogo por, y tengo un ideal, que es que podamos conseguir a nivel global una educación de calidad universal. Es tan así que en el curso de innovación que estoy haciendo con el profesor Luis Pérez Breva, que es director del MIT, es una propuesta que le he hecho. Todavía no me respondió, pero es una propuesta que le puse a ver de qué forma, usando la innovación y las herramientas que tenemos ahora, podemos llegar a conseguir esa educación universal de calidad. Porque yo creo que ahora más que nunca es el momento y es cuando tenemos justo las herramientas para conseguirlo. Y bueno, yo creo que aquí es un esfuerzo de todos, yo creo que es una cuestión en la cual, o sea, debería de ser un propósito global. Creo que es un propósito que se puede conseguir y
y ahora más que nunca hay que forzarse y trabajar por ello. Yo tengo un emprendimiento que es Evolution Innovation, con el que voy a poner mi granito de arena para poder, bueno, pues por lo menos facilitar educación, facilitar aprendizaje y abrir esos paradigmas, o por lo menos plantear otro panorama de lo que es el aprendizaje, porque lo vamos a necesitar y el aprendizaje va a quedar como siendo una necesidad constante, porque los cambios del mundo son tan enormes y constantes y con tanta incertidumbre que no nos va a quedar más remedio que estar aprendiendo constantemente todos esos cambios. Y bueno, yo os quedo con mi frase que me gustó mucho, os la voy a dejar como final, que es: la educación es la herramienta clave para arreglar el motor que mueve el mundo. Muchas gracias por este evento y espero que os haya gustado. Si lo desean. Pues sí. Nuevamente, gracias, queridas. Somos Mujeres T y somos Mujeres Líderes. Gracias y hasta la próxima.